Hola, ¿cómo están? Qué bueno, estamos un día más en este devocional que estamos aprendiendo sobre las prácticas de un discípulo de Cristo que al ese discípulo de Cristo poner en práctica estas enseñanzas que, como vimos al puro inicio, es ponerse el yugo de Cristo, las enseñanzas de Jesús, como expliqué la vez pasada, de que los rabinos tenían su serie de enseñanzas y le llamaban el yugo. Cuando Jesús dice, pónganse mi yugo, está diciendo, pónganse mis enseñanzas. Al poner en práctica nosotros estas enseñanzas en nuestra vida y no separándonos de la cultura, como también vimos, ¿verdad? Que unos deciden apartarse, no mezclarse, otros se mezclan terriblemente, pero que la alternativa que estamos proponiendo aquí es que vivamos como discípulos de Cristo, que practicando las enseñanzas del Señor, convirtiéndonos así en una comunidad creativa. Hoy vamos a ver la cuarta práctica, que es comunidad. Debemos ser entonces, en medio de la cultura actual, debemos ser una familia de amor y profundidad en una cultura de individualismo y superficialidad, por medio de la práctica de ser una comunidad, una familia de amor y profundidad en medio de una cultura de individualismo y superficialidad, a través de o por medio de nosotros, los discípulos de Cristo, la iglesia del Señor, practicando la comunidad. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34, que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Dice también el versículo 34, perdón, así que no había entre ellos ningún necesitado. Oiga qué cosa más tremenda, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Así que en medio de una cultura que está llena de individualismo, que las relaciones son tan superficiales, que todo el mundo está viviendo para sí mismo, apenas lo que hacen es como para engañar, presentar una acción que no es correcta, no es verdadera, no es profunda, por eso hablamos de amor y profundidad. Nosotros los discípulos de Cristo, si queremos ver cambios en la cultura por medio de estas armas poderosas de las prácticas de un discípulo, vamos a ser un ejemplo de cómo se practica comunidad. Vemos entonces en este pasaje número 1 que la iglesia es una familia. La iglesia son las personas, no el edificio. Siempre me llama la atención cuando la gente dice, es que la iglesia. No, la iglesia es usted, ¿verdad? Qué interesante. También hablan mucho del gobierno y hablan del país. Bueno, de que está conformado un gobierno, un país, un estado, una nación, de gente, somos nosotros. La iglesia también somos las personas, somos los hijos, las hijas de Dios que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No es el edificio, no es la organización. Entonces tenemos que entender, ir más allá, crecer, de que la iglesia es una familia. Cuando entendamos que la iglesia es una familia, así como no abandonamos nuestra familia, así como aceptamos a la familia que tenemos tal y como es, vamos a entender entonces que la iglesia es una familia, entonces no la vamos a abandonar, vamos a buscar con la guianza del Espíritu Santo arreglar las situaciones y de esa manera, como estamos haciendo esta propuesta, convertirnos en un ejemplo de comunidad. Así que la iglesia es una familia, también la iglesia es una comunidad que se relaciona. La palabra comunidad es muy importante. Entonces, entendamos, la iglesia es una comunidad. Y como somos una comunidad, entonces nos relacionamos. Hay tres mandamientos que nos da la palabra de Dios en lo que son las relaciones de los hermanos en la iglesia. La primera es, ámense los unos a los otros. Aman, y la palabra amor ahí es ágape, ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor que ama a pesar de los errores, eh, el amor de Dios, que es el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que Dios nos ama tal y como somos con nuestros errores? Y algunos a veces dicen, es que ese es Dios, es muy difícil amar así. No, no, no. Dios no nos mandaría a hacer algo que no podemos hacer. Y Él dice, ámense los unos a los otros.
El otro mandamiento que Él da, que nos da la palabra con respecto a la iglesia como comunidad, porque la iglesia es una comunidad que se relaciona, es perdonados los unos a los otros. Cuando Dios está diciendo perdonados, Él ya está tomando por cierto que vamos a fallarnos. Y no es cierto que nos fallamos los hermanos y las hermanas en la iglesia, algo pasa, alguna situación se da, e inclusive entre los líderes, ¿verdad? Los pastores también fallamos, nos vamos a fallar unos a otros. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, ¿verdad? Entonces la solución es perdonar los unos a los otros. Y luego la escritura va mucho más allá porque si hay situaciones que a veces no las vamos a poder arreglar, situaciones relacionales, y la escritura nos dice, sopórtense, soportados los unos a los otros. En ningún lado dice la palabra de Dios, enójense, sepárense, eh, perdón, corten relaciones, váyanse de la iglesia, no le vuelvan a hablar a fulano o a sutano. En ningún lado dice la palabra eso, sino que dice que nos amemos y ese amor ágape, que es un amor que es un amor a pesar de, nos dice que nos perdonemos, o sea, cuando hay situaciones, cuando hay crisis, claro que también hay que aprender a pedir perdón, perdonarse los unos a los otros, y en esas situaciones que definitivamente no se van a poder cambiar, soportarnos los unos a los otros. Una vez más, ve qué interesante, si nosotros la iglesia del Señor viviéramos de esta manera, qué ejemplo de comunidad seríamos, ¿verdad? Que si quién no quisiera pertenecer a la iglesia, o por lo menos el mundo diría, esa gente sí se ama, esa gente cuando tienen problemas se perdonan, no quiebran relación, esa gente inclusive va mucho más allá y cuando no pueden arreglar una situación empiezan a soportarse los unos a los otros. La iglesia entonces es una comunidad que se relaciona. La cultura del mundo, entonces, hermanos, se guía por el individualismo y la superficialidad. Es terrible ver el egoísmo, el individualismo que vive hoy la sociedad, cada uno viviendo para sí mismo, sobreviviendo por sí mismo, majando a todos los que puedan. Y oiga, estamos hablando de que la iglesia debe ser un modelo de comunidad. Entonces nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo, como nos dice Romanos 12:2. Interesantemente, a veces oímos de un cristianismo que no es bíblico, por eso es tan importante ser discípulos. Los discípulos se han negado a sí mismos. Jesús dijo, el primer paso para que sean discípulos es que se nieguen a sí mismos. El segundo paso es que tomen la cruz, símbolo de muerte, y me sigan. Este es una vivencia de obediencia al Señor Jesucristo, de ponerse su yugo, de caminar con Él. Eh, pero hoy en día tenemos un evangelio que se predica en los púlpitos muy centrado en el humano, muy centrado en las necesidades. Si usted venga a Cristo, Él conoce sus necesidades, Él le va a suplir todas las necesidades, Él le va a dar esto, Él le va a dar lo otro. Y entonces ese tipo de predicación ha hecho cristianos individualistas, pensando solamente en ellos. Esto es contrario a la palabra de Dios porque la iglesia es una comunidad que se relaciona, una comunidad que sabe amarse, que sabe perdonarse, que sabe soportarse y que no está siguiendo la corriente de este mundo en un individualismo y siendo, teniendo relaciones totalmente superficiales, lo que llaman la hipocresía, ¿verdad? Hay algo externo por fuera. La escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se estimó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, haciendo forma de siervo y siervo hasta la cruz. Y la escritura es clara cuando nos enseña a servirnos los unos a los otros, a no vivir de una manera individualista, egoísta, donde soy primero yo, segundo yo y tercero yo. No, la iglesia es una comunidad. El amor se demuestra, hermanos. No es nada más que decir que te amo y hola hermanito, ay qué lindo verte, un abracito ahí en la iglesia, ¿verdad? No, el amor se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Cuando nos ocupamos los unos de los otros. Note este pasaje que leímos aquí en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo mío es tuyo. Y dice
El versículo 34 dice que no había entre ellos ningún necesitado. Yo siempre digo en este ejemplo de comunidad que nos enseña la palabra, imagínense que se corra por el vecindario, por el mundo, la gente diga, es que entre los cristianos se ayudan tanto que entre ellos no hay ningún necesitado. Eso pasó con esta iglesia primera. No había entre ellos ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No es que se quedaban, no es que vendían todo y se quedaban sin casa y se quedaban sin posesiones, no, no, aquellas cosas extras que tenían, las vendían para ayudarse los unos a los otros, de manera que no había ningún necesitado en la iglesia. Así que el amor, hermanos, se demuestra ocupándonos de los demás. El mundo reconoce, Jesús dijo, el mundo va a reconocer a los verdaderos cristianos por el amor práctico, porque se demuestra el amor práctico que tienen los unos por los otros. La iglesia también entonces, hermanos, es un modelo de comunidad. No es el edificio, no es que vamos a la iglesia, al culto y nos saludamos, hola, ¿cómo están? Y nos vamos, no sabemos ni lo que está pasando el hermano, la hermana. La iglesia es un pueblo que se relaciona, es una familia. Así que esta es una práctica más, como he estado diciendo, estos temas son de práctica, no son para que alguien diga qué profundo, qué maravilloso, no, 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 es para ponerlo en práctica y por eso es que cada uno de los prácticas que estamos viendo aquí lo estamos viendo en contraposición a cómo es la cultura actualmente. Que Dios me los bendiga.